Una institución que ha sido ejemplar e inclusive un equipo hegemónico para que la predisposición de esta institución sea hacia una misma narrativa y hacia un mismo margen, que es un equipo sin lugar a dudas histórico, no nada más en función de la Serie A del calcio italiano, sino también a nivel mundial con esa jerarquía de momentos, de plantillas, de jugadores, de entrenadores, de títulos y de momentos que sin lugar a dudas para el aficionado del Internazionale de Milano e inclusive para el aficionado en general al fútbol entenderá del por qué este es uno de los equipos más relevantes y más importantes que hay en el mundo, independientemente que su grandeza se base en fichajes, se base en refuerzos multimillonarios, como lo ha sido durante los últimos 20 años. Pero hay un antes en esta historia del Inter, donde era un equipo sin lugar a dudas con un concepto único y que ese concepto lo ha venido reafirmando desde hace mucho tiempo y que lo ha hecho un equipo destacable. Internacionalizar. Un equipo que ha sido y que le ha dado oportunidad a una cantidad de jugadores extranjeros y que se han hecho de una historia y de un legado en el equipo del Inter. Acompáñenme pues, queridos amigos, a analizar esta aventura y este nuevo camino que tendrá el Inter de Milán con esta nueva posible Champions League que puedan hacerse porque ya llegaron a una final más en su historia, la cual tenemos que analizar. La historia y el bagaje del equipo nerazzurro es sensacional, es histórico y es un preámbulo que es necesario ofrecerles. A ver, hay que entender una cosa. A las primeras 3-4 décadas inclusive de lo que es el fútbol internacional y mundial, es muy complicado analizarlo. ¿Por qué? Porque de que hay documentos, hay datos y hasta inclusive campeones internacionales, sí, sí los hay. El problema es ver y definir cómo se jugaban esas competencias. No es hasta 1960, 1950, en donde el fútbol europeo ya se internacionaliza, ya las ligas compiten entre sí de forma continental. El problema es antes de eso. Puede haber partidos amistosos en donde por un partido termina siendo X o Y equipo campeón, sí, pero no es hasta la época de los 50 donde se maximiza esto hasta lo que conocemos hoy en día, tanto Conference como Europa, como inclusive la Champions League. Pero para los primeros 4 décadas, incluyendo guerras, etcétera, a ver, la Serie A ya era una liga competitiva, al menos en el margen nacional, y el Inter era uno de los equipos muy locales, entendiendo esta situación. Sin embargo, no le llegaba a lo que podía ser el Bolonia, lo que podía ser el Cagliari, lo que podía ser la Vecchia Signora, inclusive lo que era el Milan para ese entonces, su acérrimo rival. Es entonces cuando encontramos que sí, el conjunto efectivamente del Inter en un periodo de 1910 a 1950 era un equipo muy local, era un equipo que consiguió y se consagró con las Copas Frecciarossa, con 5 inclusive 6 títulos nacionales, estoy hablando de ligas, ganando y negándosele justamente la Supercopa Italiana. Sin embargo, tanto en Copa Frecciarossa como en la propia situación de la Copa Italia consiguieron varios títulos nacionales, una Copa Frecciarossa y 7 títulos, 7 scudettos, mejor dicho. No es hasta la época de los 60 cuando encontramos la primera y yo considero la mejor y gran etapa que ha consolidado y que ha generado justamente este reconocimiento internacional e histórico de la escuadra del Inter de Milán. Es en la época de los 60 donde ganaron nada más y nada menos una cantidad de 7 títulos de los 56 que tienen. Y son 7 títulos interesantes e importantísimos, empezando por 3 ligas, 2 Champions League y nada más y nada menos que 2 intercontinentales, con jugadores históricos, con jugadores con una prestancia sensacional, como el histórico Facchetti, como Capellini, Juaneri, Corozo, Jair, 2 mediocampistas sensacionales de una magnitud o de una manufactura y de una magnitud interesante, al igual que Pichi, otro mediocampista que durante estos 10 años fue parte relevante de los títulos inclusive del Inter. Y por supuesto no podemos descartar a Milani y a Mazzola, que a ver, dentro de todos los nombres que mencioné, que vaya que son nombres y que fueron líderes en esas décadas, en ese equipo como tal, y no solamente en eso, sino que
tenían el reconocimiento tanto nacional como internacional por sus cualidades y por sus calidades, obviamente, por su forma de juego y por su evolución al margen de lo que venía siendo el fútbol para ese entonces. Es una realidad que los que más destacan son Mazzola, Jair, Corozo, Pichi, Milani, Suárez y Fiachetti, que son y que fueron parte fundamental, eje central de lo que consiguieron en la década de los 60 y por supuesto que para la década de los 60 con estos títulos tanto nacionales como internacionales iban comulgando una forma de ser iban comulgando una filosofía deportiva. Desaparecen por un rato el equipo del Inter a nivel internacional. Les estoy hablando que pese a que en los 70s participaron en una edición y ganaron una final de Champions, que ya le estaremos analizando más adelante, después un par de rondas europeas, llegando a semifinal y una primera ronda en los 1980s. En los 90s era un equipo perdido totalmente en cuanto a Champions League, pero en estas 3 décadas, de los 70s a los 90s, podemos encontrar que fue un equipo que quizá no desapareció del tanto en el margen nacional, pero no ganó mucho, más allá de 2 copas fredsarosas, más allá de 3 campeonatos nacionales, 3 scudettos, hasta ahí se detuvo y es cuando empezamos a encontrar que equipos como el Milan, que equipos como la Juventus, que equipos como la Sampdoria inclusive, que equipos como el Napoli quizá estaban laureándose más, ¿no? Ganando más, haciendo las vitrinas más grandes. Pero en la década de los 90 es interesante. ¿Por qué? La década de los 90, pese a que en títulos nacionales están secos, están bajo cero realmente la escuadra del Inter de Milán, la situación histórica en el concepto de la Europa League es necesaria de analizarla. Y es que en el concepto general de la Europa League consiguieron en la década de los 90, es decir, en ese lapso de 10 años, 3 títulos. En 1991 vencieron a la Roma en la Europa League, dirigidos por Trapattoni, un delantero de mucho bagaje cultural. Y ese 1990-1991 es conocido por el equipo del Inter alemán, donde estaba Breme, uno de los mejores defensas centrales que ha habido en la historia, Klinsmann como delantero central, Lothar Matthäus, uno de los hombres más interesantes en cuestión de medio campo que justamente estuvo en la escuadra del Inter, Bianchi y la situación de Pizzi, que también fueron destacables no solo para ese torneo, sino también para el Inter. Para 1993-1994 derrotaron al Salzburg en Europa League, ese equipo dirigido por Giampiero Marini, donde estaba Battistini, Maniconi, Orlando, pero lo que mejor o lo que más se le conoce a este equipo es su delantera, ¿no? Y la evolución. Berti como delantero central, Sosa como extremo derecho y Dennis Bergkamp como extremo izquierdo. Para la 97-98, un equipo reconocido para varios de los que estamos aquí, venciendo a la Lazio, una Lazio dirigida para ese entonces por Sven-Goran Eriksson y que del lado del Inter estaba dirigiendo Luigi Simeone, donde tenía jugadores como Zamorano, el Cholo Simeone, C. Elías, el eterno capitano Zanetti y por supuesto el fenómeno Ronaldo Nazario. Entonces, en estas 3 distintas épocas vamos a encontrar que había jugadores que se trajeron para eso, para competir de forma internacional al conjunto del Inter, vaya de forma continental en Europa o en Champions League, pero en títulos nacionales pues básicamente estaban descafeinados. Sin embargo, de la época del 2000 al 2010 vuelve a contraataca el conjunto de la escuadra del Inter teniendo jugadores increíbles, importantes, con una trascendencia sensacional, donde estaban los Milito, donde estaban los Figo, donde estaban los Ronaldo, donde estaban los Snyder, donde estaban los Eto'o, donde estaban los etcétera, etcétera, los Julio César, los Lucio, los Córdoba, es decir, hubo varios jugadores en la temporada, en estos 10 años, que hay que destacar del conjunto del Inter, donde lo ganaron todo a nivel nacional. Les estoy hablando que en el 2005, 2006 y 2007 ganaron, y 2008, 2009, 5 títulos de 5 scudettos, vaya. Además de que ganaron 3 Copas Italias, ganaron nada más y nada menos que 5 campeonatos de Italia y por supuesto quizá el título más reconocido de estos 10 años, que fue la Champions, ganada en el 2009-2010 contra el equipo del Bayern, que ya estaremos hablando de eso más adelante. En la década del 2000 al 2010, sin lugar a dudas, fue un equipo de todo el Inter. Un equipo local,
un equipo que dominaba de forma local y un equipo que también competía de forma internacional, pese a que se quedaban en octavos, pese a que se quedaban en cuartos, con esos jugadores que estoy diciendo, seguía teniendo una hegemonía el conjunto del Inter por encima de la Juventus, del Milan, del Napoli, de la Roma, etcétera, 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 que eran equipos que competían también de forma nacional y que competían para bien, ojo. Ahora bien, la situación viene después. Del 2010 al 2020 básicamente vemos muy poco de la escuadra del Inter. Literalmente vemos muy poco, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Vemos nada básicamente. Es hasta el 2020 donde de la mano de Inzaghi, donde de la mano igual inclusive de Conte, es que vuelven a ser este equipo competitivo, este equipo ganador, y que de la mano de Simone Inzaghi pues empiezan a ganar varios y distintos títulos nacionales. Sin embargo, han quedado de ver en el margen internacional. Si bien Simone Inzaghi les ha regresado cierta idiosincrasia, cierta motivación y aliciente al conjunto del Inter tras su última década del 2010 al 2020, donde genuinamente ganaron absolutamente nada e hicieron absolutamente nada, es muy criticado porque se le han ido 3 escudetos que para el aficionado del Inter es algo obligatorio. Simone Inzaghi, si bien ha ganado títulos como Copa Italia, inclusive sí ganó un Scudetto, ha quedado a deber en 3 ocasiones distintas. Y estoy refiriéndome al tema de los 2 campeonatos del Napoli, por supuesto, y ahora y también con la situación del campeonato por el Milan, en donde la diferencia de puntos realmente es absurda. 1, 2, 3 puntos son la diferencia. Y es por ello que entendiendo las plantillas, el esfuerzo multimillonario inclusive que se hace por tener al Inter con jugadores que culturalmente nosotros sabemos que son aceptables por sus condiciones y cualidades, es increíble cómo al Inter por detalles se le han terminado pasando justamente títulos. No estamos alejados de la realidad porque en esta campaña sucedió lo mismo. Un Napoli que justamente en las últimas jornadas se hizo del título y que ahora la presión es alta para Simone Inzaghi y los suyos porque no ganaron absolutamente nada en esta campaña. Una campaña en donde en la liga lograron 81 puntos y donde efectivamente tomaron un rol de liderazgo, hubo varios partidos sensacionales, hubo varias goleadas inclusive por parte del conjunto del Inter de Milán, como aquella contra el Atalanta, por supuesto la situación de la victoria contra el Empoli de 3-0, al Hellas Verona metiéndole 5 goles, al Lazio le metió 6 goles en la primera vuelta del año, por supuesto a Lecce y su goleada, pero también hubo partidos donde, por ejemplo, la derrota contra la Juventus y el empate de 4-4 con la Juventus empezaron a sacar de quicio a la gente. La situación de que en esta campaña no le pudo ganar al Milan e inclusive termina siendo eliminado por la Copa Frecciarossa justamente por el Milan, y en la Supercopa de Italia la pierde contra la escuadra del Milan dirigido por Coinsenzao, ya en ese entonces la escuadra rossonera. Además de que, por supuesto, de que ha habido grandes y maravillosos partidos en esta campaña con goleadas incluidas por parte del conjunto del Milan. Sí, es un equipo que ha generado varias anotaciones de gol. Estamos hablando de que más allá de los 79 goles anotados por nada más y nada menos que una cantidad de goles en contra que son 35 en 38 partidos, y que de esos 38 partidos la escuadra del Inter de Milán pues en teoría termina por ganar un total de 24 victorias, 9 empates y 5 derrotas, más allá de todas estas justificaciones, y que más adelante hablaremos de la situación en cuanto a Champions. Sigue siendo para el aficionado una obsesión y una realización el hecho de que se consagren en títulos nacionales, porque si bien se han ganado copas, se han ganado ligas, el deseo de los aficionados del Inter no solamente es la situación de ser grandes a nivel internacional, es decir, competidores y contendientes favoritos sino que también hacerse de títulos nacionales, y es algo de lo que se le ha criticado bastante a Simone Inzaghi, incluyendo sus formas, porque ha habido momentos en donde las formas tampoco gustan, no solamente por el resultado, sino también por las directrices y decisiones que termina tomando el entrenador de la escuadra nerazzurra.
Para la actual campaña en Champions, el equipo del Inter no es que tenga grandes y sensacionales números, pero pese a que en ese margen es muy discreto, la escuadra del Inter ha sido muy contundente. Un equipo que ha anotado 26 anotaciones, ha recibido solamente 11 goles y además en un lapso de 14 partidos entre temporada regular y fase de eliminación, han ganado 10 enfrentamientos, 3 empates y solamente han tenido una derrota. Por supuesto que en temporada regular tuvo partidos muy buenos, empezando por ese empate contra el Manchester City, una victoria fenomenal ante la Estrella Roja, por supuesto la victoria ante el Arsenal, la victoria ante el Young Boys y ante el Leipzig, 3 victorias por la mínima realmente, y es ahí en donde se empieza a destapar la situación de las formas, que ganas bien, pero es un equipo que debería de mejorar más e impulsarse más en ese sentido de contundencia. Si bien nada más perdieron en esta campaña contra el Bayer Leverkusen y que en temporada ya de eliminación directa, es decir, octavos, cuartos y semifinales, se cruzaron contra equipos como el Feyenoord, al cual le terminan ganando con un marcador global de 4-1, además de la victoria ante el equipo bávaro por un marcador de 4-3, en donde realmente estuvo el conjunto del Inter a detalles de ser eliminado en este partido, y por supuesto el partidazo que tuvimos contra el Barcelona, en donde vuelven a pasar y vuelven a sobresalir estos detalles, en donde por supuesto que hubo equivocaciones, hubo errores, pero también el hecho de mencionar que el Inter también le ajusticiaron varios goles, nada más y nada menos que 6 anotaciones recibió entre la ida y la vuelta. Por supuesto que tiene jugadores interesantes, como la situación en saga defensiva, que saben incluirse bien el ataque, como Acerbi, la propia situación de Bastoni y por supuesto los dos laterales como Dumfries y la situación de Di Marco. También tenemos en el medio campo jugadores como la situación de Hakan Çalhanoğlu, Fratesi, que es un tipo que ya vimos el potencial que tiene, y Nicolò Varela, además de que en delantera pues tienes gente como el propio Lautaro Martínez, que es un líder que no solamente en Champions, sino que también en el Scudetto realizó anotaciones, de hecho siendo el máximo anotador para la causa del Inter de Milán, y por supuesto el segundo al mando como es Thuram, que es un tipo que tiene muy buenos recursos y que lo demostró durante la Champions. Por ahí pueden ser los factores de determinación para a favor del equipo del Inter, en donde tiene una banca sensacional. Creo que en cuestión de plantillas el Inter es mejor, es decir, en cuestión de hombres y en cuestión de disposición de hombres, el Inter tiene una banca compleja, pero el problema sobresale acá, que ha habido partidos en donde pareciera que merecería más el conjunto del Inter, pero por un estilo de juego, por determinaciones inclusive de Inzaghi o por errores de jugadores contundentes, el juego no termina siendo por un resultado mayor a un gol. Es por ello que para este partido yo dudo mucho que vaya a ser una final de 5 o 6 goles. Realmente son dos equipos que ya estaremos analizando a la escuadra del PSG más adelante, pero la realidad es que el Inter de Milán no va a ser un equipo que se vaya a volver loco al ataque, va a hacer y crear lo necesario, pero también entendiendo que dentro de su margen de maniobra ofensiva también no descuida la parte de atrás. ¿Por qué? Porque ya vimos que en 4 partidos, es decir, las semifinales y por supuesto los cuartos de final, el conjunto del Inter de Milán recibió varias anotaciones justamente por desistir en maniobra defensiva e ir con mucha anticipación, sin cautela, a ofender. ¿Por qué? Porque se supone que es un equipo que tiene condiciones para ser ofensivo, que también debería de tener esa retención en defensiva, lo cual Inzaghi, al menos en esta temporada, tanto en Champions como en Copa como en Serie A, le ha costado bastante. El Inter no es un desconocido en finales, pero para esto hay que ver el marco histórico y conceptual justamente de cuántas ocasiones el conjunto del Inter ha participado en Champions League. Son 25 ocasiones las que ha participado el Inter. 6 ocasiones se ha quedado en fase de grupos y una de ellas en fase preliminar. 6 veces en octavos de final, 4 veces en cuartos de final, 3 ocasiones en semifinales y ha jugado nada más y nada menos que 6 finales. Esta será su séptima final con números parejos realmente. 3 finales ganadas, 3 finales perdidas. Vamos para allá. La primera final fue en la 63-64, donde el Inter, con anotaciones de Mazzola y Milani, vence por un marcador de 3-1 al Real Madrid. Ese Real Madrid
de Paco Gento, ese Madrid de Di Stéfano y ese Madrid obviamente de Puskás, donde no pudieron hacer nada ante la escuadra italiana. En la 64-65, una temporada después, llegan a la final contra el Benfica de Eusebio, y que no pueden hacer absolutamente nada porque por la mínima termina ganando el Inter por 1-0 gracias a la anotación de Jair y quedan como bicampeones. En la 66-67 llegan a final contra el Celtic de Glasgow, donde la pierden comandados por un Wallace que termina siendo determinante en esa final, y que el Inter la pierde 2-1, donde Mazzola realizó una anotación pero no fue suficiente. Después de ahí, en la 70-71, llega el equipo del Inter a otra final donde el Ajax la gana. Ese Ajax donde estaba Cruyff, que dicho sea de paso realizó 2 anotaciones, pero también estaba Kaiser y Blankenburg, hombres trascendentales en el margen de liderazgo del Ajax. Un Ajax que quedó para la historia por su forma y estilo de juego. De ahí nos tenemos que ir a la 2009-2010, donde el Inter termina venciendo al Bayern después de años de sequía sin llegar a una final de Champions League, y la termina ganando. Un Inter que se enfrentó a uno de los mejores Bayern Múnich de toda la historia, ¿no? Dicho sea de paso, ese Bayern era dirigido por Luis van Gaal, en donde tenía hombres como Bastian Schweinsteiger, como Van Bommel, la situación propia de Philipp Lahm. Müller también estaba como delantero, pero en la banca, pues bueno, tenías a jugadores como Mario Gómez y Miroslav Klose. Del otro lado, pues el equipo de el Inter, un equipo sensacional, donde en la banca tenías a Iván Córdoba, Marco Materazzi, Mario Balotelli, y tenías un once inicial comandado inicialmente por José Mourinho, donde dirigió a Julio César, Samuel, Lucio, Maicon, Zanetti, Cambiaso, Sneijder, Eto'o, Pandev y el gran y eterno Milito. Diego Milito, el hombre que con su doblete le dio esa ansiada tercera estrella al conjunto del Internazionale de Milano para la última ocasión en la 2022-2023, cuando el City por la mínima le gana al Inter. Como podemos ver, no son resultados de goleadas. Quizá la única goleada, por así decirlo, fue contra el Real Madrid por ese 3-1, pero de ahí en fuera son finales donde quedan 2-0, 1-0, 2-1. Entonces, por esta situación histórica y por ese antecedente, yo creo que el Inter de Milán no vaya a ser una sorpresa de 4 anotaciones, sin embargo va a ser un equipo contundente, el cual justamente tiene que hacerse presente para esta campaña y para esta final, precisamente porque es uno de los equipos que tiene una calidad y una cantidad de jugadores increíbles. Nos estamos viendo, queridos amigos. Muchísimas gracias por ver este video. Hasta la próxima. El Inter llega a la final de la Champions y aquí analizamos el recuento histórico de este fabuloso equipo. ¡Chao!